como para poder graficarlo. Si tuviéramos tubos de cultivo, ustedes acá tienen tubos que están destapados y expuestos al ambiente con un caldo, y si yo tengo agentes en cultivo, los aerobios estrictos u obligados se van a desarrollar en la parte más superficial porque requieren estar en contacto con el oxígeno. Los anaerobios se van a desarrollar en el fondo porque quieren estar lo más alejados posible del oxígeno. Los facultativos se van a desarrollar en todo el espesor, pero el crecimiento se ve favorecido por el oxígeno. Los aerotolerantes les da lo mismo, así que crecen en todo el espesor del caldo. Y los microaerófilos van a estar en una situación más superficial, pero no inmediatamente en contacto con el oxígeno. Cuando nosotros entonces hablamos de bacterias anaerobias que produzcan enfermedad en el ser humano, nos estamos refiriendo a los anaerobios obligados, pero sobre todo a los aerotolerantes. Son los más frecuentes que uno ve en la práctica clínica. ¿Y por qué vamos a hablar de anaerobios? Bueno, los anaerobios preceden a todos los microorganismos, son los primeros en habitar la Tierra antes de que siquiera hubiera oxígeno. Yo creo que ustedes saben, por otras asignaturas, que la microbiota humana está dominada en gran parte por microorganismos que son anaerobios y aerotolerantes. Entonces, en situaciones de compromiso de las barreras anatómicas o de las defensas, uno puede tener infecciones por esta microbiota. Pueden ser agentes de infecciones graves. Hay muchos estudios que correlacionan la mortalidad de los pacientes en base a si se consideraron agentes anaerobios o no en la infección. Tenemos un subdiagnóstico. La práctica habitual que ustedes van a ver es que por la ubicación de la infección se asume que hay anaerobios y se cubren de manera empírica con un tratamiento antibiótico, pero el ir a buscarlos es extremadamente raro y son infecciones que están en aumento porque las poblaciones de riesgo están en aumento. Los tratamientos antibióticos son empíricos y sin cultivo no hay antibiograma, entonces es difícil saber si estoy teniendo el efecto deseado con el tratamiento que estoy dejando o no. También es difícil saber si el fracaso de un tratamiento pudiera ser por el antibiótico o por otros factores, entonces tenemos que tratar de lograr aislar más estos agentes. Y no hay vigilancia de la resistencia. Nosotros sabemos que algunos de estos agentes se han ido tornando más resistentes en el tiempo, pero nosotros no tenemos epidemiología local ni nacional al respecto de la situación de la resistencia en agentes anaerobios. Ahora, cuando hacemos esta división, que es más que nada pedagógica y también desde el punto de vista del trabajo en el laboratorio, eh, cuando hablamos de gram positivos anaerobios no formadores de esporas, acá tenemos tanto cocos gram positivos como bacilos gram positivos. Estos agentes colonizan por lo general la piel y mucosas, así que están con nosotros y producto de algunos factores de riesgo que vamos a revisar van a producir infecciones. Dentro de los cocos gram positivos anaerobios, el agente clásico que van a encontrar en la literatura es Peptostreptococcus, pero este es un grupo que también se fragmentó en muchos otros genes desde que empezamos a utilizar la biología molecular para clasificar a los microorganismos. Así que hoy en día uno pudiera considerar que la cocacia gram positiva anaerobia más importante en la enfermedad humana es alguien que nació de este género, que es Finegoldia. Y es altamente probable que si uno revisa estudios más antiguos, a lo que se le llamaba Peptostreptococcus en su momento no eran Peptostreptococcus realmente. Y dentro de los bacilos gram positivos tenemos Actinomyces y Cutibacterium como lo más frecuente, pero no son los únicos. Gram negativos anaerobios probablemente van a ser un problema más frecuente en la práctica de ustedes, porque los gram positivos se ven más en infecciones, sobre todo odontogénicas. Estos están de manera normal en todo el tracto respiratorio, gastrointestinal y genitourinario. Y aquí tenemos como único exponente Coccacia, gram negativa anaerobia, Bellonella, y todo el resto son bacilos gram negativos anaerobios, donde bacteroides de zonales de infecciones intraabdominales, fusobacterium habitualmente son infecciones cervicales o respiratorias, y Prebotella lo mismo. Y Clostridium es un género completamente distinto porque la enfermedad por estas bacterias no está dada por la infección en sí misma, sino que por las toxinas que producen. Así que vamos a tener cuadros clínicos que son característicos dependiendo de cuál toxina sea la que se produzca. ¿Por qué estas bacterias no toleran el oxígeno? Porque cualquier célula que lleva a cabo sus procesos metabólicos expuesta a oxígeno va a generar radicales libres de oxígeno. Y ustedes saben que estos radicales tienen tendencia a unirse al material genético, a las proteínas, producir distintas reacciones que son tóxicas y llevan a la muerte celular.
La mayoría de las células tiene distintas enzimas como catalasa, superóxido dismutasa, entre otras, para poder controlar estos radicales libres y minimizar el daño. Y las células eucariotas además detectan el daño y destruyen las células dañadas. Estas bacterias no tienen mecanismos para lidiar con los radicales libres, así que la exposición a oxígeno es tóxica para ellos. ¿Y de dónde viene la importancia? La verdad es que es antiguo el tema de los anaerobios. 60 años atrás se sabía que de las infecciones del torrente sanguíneo, uno podría decir que hasta la quinta parte eran por bacterias anaerobias, pero se perdió el interés porque habían tratamientos efectivos, se podían cubrir de manera empírica y no había que estar gastando los recursos en cultivarlas y encontrarlas, sino que uno presuponía que podían estar y las trataba. El problema es que con los años empezaron a verse estudios en los cuales los pacientes se morían más si es que yo no consideraba bien la etiología anaerobia. Acá tienen un estudio que es pequeño, antiguo, pero que refleja muy bien la implicancia de los anaerobios en los resultados de los pacientes. Ustedes tienen acá casi 60 pacientes con infección del torrente sanguíneo por anaerobios y aquellos pacientes en los que el tratamiento inicial era efectivo contra el anaerobio, solo se moría un 20%. Pero si vamos al grupo en el cual el tratamiento no cubría el anaerobio y además no se ajustó, o sea, no se consideró el anaerobio como un problema, se murió casi el 60%. Así que revive la importancia porque estamos viendo infecciones que son más frecuentes, agentes que son más variados, una morbimortalidad que es mucho mayor. Aquí pueden haber desde secuelas, por ejemplo, por amputaciones, pérdidas de, por ejemplo, porciones de intestino, etcétera. La aparición de la resistencia, que es un problema mayor, y afortunadamente también tenemos para defendernos mejores métodos diagnósticos. ¿Qué poblaciones están en riesgo? Varias, ¿ya? Cuando uno analiza quiénes tienen mayor riesgo anual de infecciones por anaerobio, encabeza la lista los pacientes en hemodiálisis porque tienen su torrente sanguíneo invadido constantemente. La enfermedad hepática crónica, esto favorece de manera general las bacteriemias, como vimos también es un factor de riesgo para infecciones invasivas por víridos y otros agentes bacterianos. La patología oncológica, ya sea por el cáncer mismo o por el tratamiento, trasplante de órganos, principalmente por la inmunosupresión, y la infección VIH, si es que ésta no se encuentra en tratamiento adecuado. ¿Ya? El resto, por supuesto que también hay muchos más, diabetes mellitus siempre va a estar, entre otras cosas, pero aquí es más uniforme el riesgo, pero se dispara en estas que están encerradas en el rectángulo. Pero estos no son agentes que uno vaya a adquirir habitualmente del ambiente, ¿ya? Quizás la excepción sean el género Clostridium, que habitualmente uno lo adquiere del ambiente. Pero todas las otras infecciones por anaerobios son por anaerobios que viven con nosotros. Entonces, en la saliva lo que más tiene son bacterias anaerobias eh, y Bellonella es lo que más hay en la saliva, dentro de la lista que hay ahí. En la superficie de los dientes hay un equilibrio. En las encías, como ya empieza a desaparecer un poco el oxígeno, empiezan a predominar los anaerobios, pero miren acá, si nos vamos a lo que es ilion terminal y colon, ¿ya? Principalmente vamos a tener bacterias anaerobias. Entonces, el primer mensaje es que aquí probablemente va a haber una infección de origen endógeno, de mis propias bacterias, pero que se trasladaron a un lugar donde no debieran estar. O el paciente tiene factores de riesgo que posibilita que estas bacterias crezcan. La importancia, sí, de la flora anaerobia es que tiene funciones protectoras. Y es importante que uno no trate o no utilice antibióticos que afecten la flora anaerobia a menos que sospeche que estén implicados en la infección. Hay un mecanismo directo, por ejemplo, las bacterias anaerobias del intestino tienen que recordar que las bacterias se adhieren a las células a través de receptores. Entonces, esto es como un Lego. Si no hay un espacio en el cual se pueda posicionar una bacteria patógena, no va a poder adherirse al intestino. Entonces, nuestra flora tiene una función de barrera. Así que vamos a tener una adhesión excluida y además va a haber una competencia interesante por los nutrientes, que va a hacerle un poquitito más difícil la existencia a los agentes patogénicos. Y también estas mismas bacterias se defienden liberando distintas sustancias que compiten o eliminan a otras bacterias que pudieran pasar de manera transitoria. Si bien hay un problema que las bacterias anaerobias con el tiempo se han vuelto un poco más virulentas y algunas pudieran producir enfermedad igual, es menos frecuente. Y también tienen un mecanismo de entrenamiento inmune, porque si yo tengo una flora sana, esta flora sana
al desarrollarse, igual va a producir distintas sustancias que el organismo las va a detectar y va a producir una estimulación de la inmunidad innata sin una inflamación marcada. Y esto se llama entrenamiento. Mientras que la colonización por patógenos por lo general va a producir inflamación y enfermedad. Así que es importante no atacar esta flora a menos que sea estrictamente necesario. Resumiendo entonces, ¿de dónde vienen las infecciones por anaerobio? Habitualmente de cepas endógenas y probablemente el foco que ustedes más van a ver son las infecciones cervicofaciales, odontogénicas y abdominales. Después vendría la contaminación de las heridas, por eso es tan importante cuando uno enfrenta una herida contaminada con tierra, ¿ya? Porque siempre está este mito del clavo oxidado y el problema no es el óxido, es la tierra donde están las esporas de estas bacterias y el clavo lo único que hace es introducirlo en profundidad. Entonces, aquí la contaminación de heridas uno siempre tiene que evaluar cómo está el estado de vacunación, por ejemplo, contra el tétanos del paciente. Cuando la atención profesional del parto no era la norma, ¿ya? A la gente se le olvida que tanto los abortos en domicilio, los partos vaginales y las cesáreas hechas en condiciones precarias se acompañan de una importante incidencia de infecciones por anaerobio. Uno puede ingerir toxinas por comida contaminada, que ya vamos a ver cuáles son las de riesgo. Yo puedo tener colonización del tracto gastrointestinal por agentes patógenos como puede ser Clostridioides difficile, que no lo vamos a abordar, pero es el modelo clásico de un paciente que está hospitalizado, tiene distintas comorbilidades, probablemente está recibiendo tratamiento antibiótico, y esto posibilita la colonización del tracto gastrointestinal por un agente exógeno. Y muy rara vez persona a persona, sobre todo por el contacto genital. Tienen varias cosas en común las infecciones por anaerobios, necesitan idealmente la disrupción de las barreras anatómicas, ya sea la piel, las mucosas, el tracto digestivo, etcétera. Por ende, la asociación con cirugías, traumas, obstrucción de víscera hueca, porque esto va a producir isquemia, la isquemia va a producir necrosis del tejido y esto va a permitir que las bacterias se transloquen. Y también la presencia de cuerpos extraños que hacen más o menos lo mismo, producen isquemia por compresión y eso permite que las bacterias tengan un ambiente bajo de oxígeno al cual puedan crecer. Así que ustedes van a ver frecuentemente abscesos que va a ir que drenar. No voy a esperar que el tratamiento antibiótico lo haga todo, ahí voy a tener que ir a sacar el foco. Destrucción de tejidos que también voy a tener que ir a eliminar porque si yo tengo tejido necrótico, eso no está vascularizado y no va a llegar nada ahí, tengo que sacarlo. Y una tendencia a la diseminación producto de la invasión de los vasos sanguíneos. ¿En qué infecciones están involucradas? Acá les dejo una lista breve, pero ustedes pueden ver que cuando tengo sinusitis crónica, sinusitis que tienen más de 90, 120 días, la mitad tienen implicancia de anaerobios, las otitis crónicas también, pero miren acá las infecciones dentales y orales. Esto es algo que los odontólogos tienen muy claro, por eso la mayoría de sus esquemas considera cobertura anaerobia. La totalidad son por anaerobios y anaerobios que cambian en el tiempo. Cuando una infección odontogénica se inicia, habitualmente van a ser cocos gram positivos anaerobios y bacilos gram positivos anaerobios, mientras que cuando ya pasa el tiempo y se va formando un absceso, esas tienden ya a ser por una flora gram negativa. Las infecciones pleuropulmonares, los derrames sobre todo, sin importar si es simplemente un derrame paraneumónico o un empiema pleural formal, casi siempre tienen anaerobios cuando uno los busca con métodos moleculares. Las infecciones intraabdominales siempre llevan cobertura anaerobia. Tracto genital femenino también, los tratamientos de elección de primera línea llevan cobertura anaerobia. Los abscesos de la mama que no estén asociados a la lactancia materna, porque cuando estamos hablando de una mujer puérpera que dio a luz recientemente, casi siempre van a haber lesiones en el pezón y ahí va a ser por flora cutánea, pero si no está este antecedente, lo más probable es que haya anaerobio. Y el pie diabético que siempre tiene un zoológico. Y aquí solo para que tengan una visión de qué es lo que más se aísla, por ejemplo, como coco gram positivo anaerobio, pectostreptococo y también a su vez Finegoldea en cabeza y cuello fundamentalmente, en abdomen y infecciones obstétricas, Clostridium, cuando no es de adquisición exógena lo vamos a encontrar en el abdomen, bacteroides, abdomen, otros bacilos gram negativos anaerobios en tórax y cuello, y Fusobacterium principalmente en tórax y cuello. Ahora entrando ya a hablar en particular de los agentes puntuales, solo para que tengan una noción más clínica de esto. Aquí les tengo una paciente que fue mía, con permiso de la mamá, una chiquitita de 7 años que no tenía ningún antecedente relevante, la verdad, era previamente sana, no había nada que preocupar en la historia.
Llevaba 3 meses con estas lesiones que aparecía una pápula, después se volvía a pustular y después salía contenido purulento y uno se daba cuenta que eran trayectos profundos, o sea, son fístulas. Y tenía algunas que sanaban, aquí había una que sanó y después volvían a aparecer otras. Así que estaba esta característica de la resolución que a veces era espontánea y después recurrían. Muchas consultas en servicios de urgencia con una gran cantidad de tratamientos antibióticos que cuando uno fue a revisar la lista completa, había usado antibióticos como cefadroxilo, cloxacilina, flucoxacilina, y ahí ya a uno, si combino la cronicidad con esta recurrencia y el uso de esos antibióticos en particular, que ninguno cubre anaerobios, uno ya más o menos se va formando una idea de hacia dónde va la cosa. Y lo otro importante es que nunca se logró aislar un agente a pesar de todas las veces que se tomó cultivo de la secreción purulenta. Entonces, cuando yo tengo una infección purulenta y no logro aislamiento del agente, tengo que pensar que es un anaerobio porque probablemente va a ser un defecto de mi incapacidad para poder cultivarlo. Entonces, partiendo por los gram positivos anaerobios, tenemos a los cocos gram positivos y aquí los géneros más importantes son Peptostreptococcus y Finegoldia. Y recordar que en la literatura más antigua, Finegoldia estaba incluida dentro del Peptostreptococcus. Y en los bacilos gram positivos anaerobios tenemos actinomyces, donde este es el agente etiológico de la actinomicosis, que era lo que tenía la paciente que les mencioné, y Cutibacterium, que es el ex Propionibacterium agnes, ahora es Cutibacterium el género, y es un agente conocido tanto en acné como en otras infecciones que vamos a ver. ¿Cómo podemos ordenar a estos agentes? Bueno, los cocos gram positivos anaerobios habitualmente van a estar en la cavidad oral, en el tracto genital y gastrointestinal y la piel. Van a buscar diseminarse a sitios estériles y habitualmente van a ser sensibles a los tratamientos de primera línea. No hay mucha resistencia en estos agentes. Los bacilos gram positivos anaerobios también se van a ubicar en piel y mucosas principalmente, son oportunistas, van a requerir casi siempre un trauma, alguna lesión. Puede haber riesgo de resistencia, pero habitualmente siguen siendo sensibles a penicilinas, que son tratamientos de primera línea. ¿Cómo los podemos distribuir? Si pensamos en actinomyces produce actinomicosis, que ya la vamos a ver, y la clásica y más frecuente es la cervicofacial, pero también hay torácica, abdominal, pélvica y de otras ubicaciones. Propionibacterium o Cutibacterium, principalmente acné y infecciones oportunistas asociadas a dispositivos, como pudiera ser un catéter. Y los cocos anaerobios, principalmente los vamos a encontrar en infecciones donde vamos a tener el absceso cerebral, sinusitis, infecciones pulmonares, etcétera. Entonces, aquí viene el problema de que vamos a tener infecciones por este lado, por ejemplo, la actinomicosis, que es solo por el agente anaerobio, y por el otro lado, lo más frecuente cuando ustedes se enfrentan a infecciones por anaerobios es que son polimicrobianas. Por ende, ¿va a haber anaerobios? Sí, pero van a haber otras bacterias además. Y por eso van a ver que los esquemas abarcan un amplio grupo de patógenos a la hora de iniciar un tratamiento antibiótico. Streptococo históricamente era la cocácea gram positiva anaerobia más frecuente que uno podía encontrar en los aislamientos clínicos de los pacientes con infecciones, sobre todo odontogénicas y faciales. Probablemente esto estaba falseado, producto de lo que ahora sabemos que era un grupo de distintas bacterias que estaban todas juntas, pero sigue siendo frecuente. Hay dos especies relativamente importantes para el ser humano que son Peptostreptococcus anaerobios y Stomatis. Desde el punto de vista bioquímico de las reacciones de laboratorio son bastante inactivos y producto de esto era muy difícil poder llegar a hacer una diferencia de estos distintos géneros que estaban contenidos aquí y poder diferenciarlos hasta que se hizo por biología molecular. Y lo que nosotros vamos a hacer es encontrarlo en infecciones mixtas, como ya les decía, polimicrobianas, sobre todo de cavidad abdominal y tracto geniturinal. Eh, Se puede ver en abscesos de cualquier ubicación, por supuesto, en infecciones quirúrgicas, pediabético, pero lo más frecuente es los que les dejo acá, cavidad abdominal y tracto genitourinario. ¿A qué me refiero yo con que de este grupo nacieron otros géneros? Aquí les dejo los más importantes. Peptostreptococcus antes contenía a Finegoldia y Aerococcus, que es algo que van a ver con relativa frecuencia, pero ahora estos fueron separados y son géneros distintos.
Y esto vuelve un poquitito confuso interpretar artículos más antiguos en los que probablemente la epidemiología era una mezcla de todos estos agentes y no solo Streptococcus. ¿Qué es lo que uno más ve en la clínica? Las infecciones intraabdominales, lejos, las infecciones del tracto genital femenino, los procesos inflamatorios pelvianos, que si bien casi siempre son gatillados por un agente de transmisión sexual, hay siempre anaerobios participando, y las infecciones de la cavidad oral, lejos lo más habitual, ¿ya? El resto un poquitito menos frecuente, pero para que conozcan la variedad de cuadros que se pueden ver. Respecto a Finegoldea, este es un nombre que sí les tiene que quedar grabado, probablemente lo van a ver en aislamientos porque nosotros lo hemos logrado detectar. Es probablemente la Caucasia gram positiva anaerobia más patogénica que existe. Y si bien es parte de la microbiota normal de la piel, cuando este agente entra en un lugar que no sea la piel, es cuando empiezan los problemas. Y la subestimación de su rol como patógeno está dada porque simplemente antes no conocíamos de su existencia y en los estudios aparecía siempre como un peptostreptococo. Eh, es frecuente la colonización de heridas operatorias y la invasión desde este foco y también su participación en infecciones que tienen que ver con hueso y articulaciones, por ejemplo, eh, las asociadas a prótesis. Y algo que requerimos urgentemente son mejores métodos de detección porque hasta el momento no tenemos técnicas rápidas, dependemos exclusivamente del cultivo anaerobio, que es una prestación que no todos los centros tienen. Curiosamente, a pesar de que se identificó hace bastante tiempo, su rol en enfermedad no se le había dado una importancia clínica. De más de una década que se sabe que este género tiene numerosos factores de virulencia. Por ejemplo, la proteína L lo que hace es unirse a la cadena L de las inmunoglobulinas y por ende no sufre el ataque de esta. Tiene proteínas que le permiten unir albúmina y esto les permite aumentar su desarrollo. Tienen factores de adherencia que son fundamentales para poder penetrar en las heridas. Y tienen proteinasas que una vez que penetran por la herida les permiten ir destruyendo, dicho de una manera muy simple, degradando las proteínas extracelulares para poder ir invadiendo los tejidos. Las infecciones que tienen que recordar entonces son de piel y partes blandas y osteoarticulares, lejos lo más frecuente que vemos. Y el resto ya es un poquitito más misceláneo, infección de heridas crónicas como son las úlceras vasculares crónicas y el pie diabético, pero en estas casi siempre hay un tremendo mix de bacterias, entonces uno puede considerar que van a estar implicadas. Entrando en otro de los agentes importantes, ya aquí un bacilo gram positivo anaerobio, el género Actinomyces, tiene varias especies, pero las que afectan al ser humano son un poquitito más de la mitad. Y casi todos los cuadros clínicos relevantes son por Actinomyces israelii. Estos son los agentes etiológicos de la actinomicosis, que es una enfermedad bastante clásica, pero bastante subdiagnosticada probablemente. Crecen muy lentos los cultivos, lamentablemente, así que uno tiene que avisarle al laboratorio si lo está sospechando. Y tienen una formación característica de la tinción de Gram en que se ven que son células alargadas y que tienden a unirse entre ellas y forman estructuras que parecen filamentos. Y es algo que puede ayudar cuando uno tiene la tinción y después en el cultivo no aparece nada. Es fuertemente sugerente si el cuadro clínico acompaña. Y muy característicos que son infecciones crónicas, ¿ya? Pueden tener periodos en el que el paciente está mejor o peor, pero son infecciones crónicas. Subagudas, o sea, interfieren no mucho con la calidad de vida del paciente, a pesar de que esto va a depender de la ubicación. Hay algunas que pueden ser muy graves. Y son recidivantes si yo no las trato por el tiempo que corresponde, porque son infecciones que requieren tratamientos largos, ¿ya? Y también están asociadas a infecciones polimicrobianas, sobre todo cuando estamos hablando del compromiso abdominal o pélvico. Respecto a la taxonomía, lo único que les quiero mencionar es que el grupo se ha reducido, era mucho más grande antiguamente el grupo de Actinomyces, pero gran parte de las especies, alrededor de 20, fueron reclasificadas en un género que ahora se llama Chalia, para que no les llame la atención el nombre si les aparece en algún texto cuando estén estudiando. Probablemente hay muchos cuadros diagnosticados años atrás como actinomicosis, pero que el agente probablemente haya sido de este otro grupo y que como pueden ver la separación es bastante importante a nivel genético y bastante precoz. Así que nos quedamos con lo que está acá en este cuadrito, con estas especies
de Actinomyces, de la cual es la más importante que ustedes tienen que recordar entonces Actinomyces israelí. La actinomicosis también es una infección por agentes que son endógenos. Nosotros en la boca portamos, por ejemplo, Actinomyces israelí, que está dentro de los patógenos, patogénicos, Meyeri también. En el tracto genital tenemos Meyeri urogenitalis y así también en la faringe y en el esófago distal. Así que no es un agente que necesariamente yo vaya a adquirir del ambiente. Y la tinción de Gram es muy útil, sobre todo cuando tengo cultivo negativo para orientar en la presencia, ya sea, bueno, aquí tenemos una muestra biológica con estas células que son bacilos, son alargadas y forman estas estructuras filamentosas, pero también en las biopsias, utilizando otras tinciones como Giemsa, aquí uno puede ver estos filamentos formados por las distintas células unidas unas con otras. También hay otras características que uno puede encontrar, sobre todo en la biopsia, que es importante en estas infecciones que son más crónicas, que no han resuelto con tratamientos habituales, que no tenemos aislamiento microbiológico, pedir anatomía patológica, eh, porque se pueden observar reacciones granulomatosas y algo muy característico que son los turófilos que le llaman, que se pueden ver principalmente en actinomicosis y también en Cutibacterium, que no son más que un montón de estas bacterias juntas, ¿ya? Aquí lo pueden ver en una tinción de Giemsa, pero aquí lo pueden ver en una tinción a base de plata y se ve que son las distintas bacterias unidas entre sí. Y esto es muy característico de encontrar. A veces uno no tiene el cultivo, pero tiene la biopsia, la visualización de esto y es prácticamente el diagnóstico. Las variedades clínicas, entonces, vamos a tener la cervicofacial, donde hay aumentos de volumen que fistulizan de manera externa, son crónicos, no responden al tratamiento habitual. Aquí, por supuesto, que hay diagnósticos diferenciales importantes, cosas más frecuentes, y en lesiones que son más crónicas podemos tener la tuberculosis, la partonelosis, pero habitualmente esto es mucho más indolente. Tenemos la torácica, que es la segunda en frecuencia. La torácica habitualmente es de adentro hacia afuera, ya lo que uno está viendo en la pared es reflejo de una infección pulmonar. Habitualmente la gente entra por vía aérea, se aloja en el pulmón, prolifera en el pulmón y empieza a fistulizar hacia afuera, que era lo que ocurrió en este paciente. En el escáner tenía un absceso en el pulmón subyacente a estas lesiones cutáneas. Y la tercera importante a recordar es la abdominopélvica y sobre todo la pélvica femenina, que es relativamente importante porque es diagnóstico diferencial de tumores. ¿Ya? Son pacientes que llegan con sospecha de una patología tumoral y resulta que después se hace la biopsia y se encuentran con que esa masa grande que existía no era más que un conjunto de estas bacterias y que el tratamiento es completamente distinto el de un cáncer que el de una actinomicosis que con antibiótico va a andar estupendo. También lo podemos encontrar como parte de la flora que puede haber en otras infecciones purulentas, tanto en sistema nervioso central, piel y partes blandas, pero me interesa más que se queden con estas tres y sobre todo recuerden la cervicofacial, la torácica y la pélvica femenina. ¿Cuándo lo van a sospechar? Cuando ustedes pueden plantearse que están frente a una actinomicosis, principalmente pacientes que tengan un cuadro crónico y progresivo y que atraviesen límites. Por ejemplo, en el caso que yo les mostré, uno podía ver que desde el pulmón se atravesaba hacia afuera, o sea, atravesaba la pleura, llegaba al tejido subcutáneo y del subcutáneo después llegaba a la superficie. Entonces, claramente estaba atravesando las barreras anatómicas cuando hay trayectos sinuosos, o sea, fistulizantes, que pueden cerrar de manera espontánea y después recurren ya sea a la misma o muy cerca de la primera o de las lesiones previas. Cuando recurren después de un tratamiento corto, porque por ejemplo cualquiera de estos pacientes va a mejorar con algo tan básico como haberle dejado amoxicilina, porque es una gente que sigue siendo muy sensible a las penicilinas. Pero si yo le dejo un tratamiento corto, habitual de una infección abscedada de cuello, partes blandas, 7 10 días, va a mejorar, pero a las semanas va a recurrir. Y en infecciones crónicas o patologías es que haya un efecto de masa importante y que no se esté comportando, por ejemplo, como una patología neoplásica característica, sobre todo a nivel abdominal y pélvico. Y el último agente gran positivo que me interesa que conozcan es Cutibacterium. Ex Propionibacterium agnes, todavía lo van a ver con ese nombre en muchos textos, sobre todo de dermatología,
pero esta gente es mucho más que acné. Hay al menos 5 especies descritas, de las cuales no todas afectan al ser humano, afortunadamente, pero la que ustedes tienen que recordar es Cutibacterium magnes, tiene varios roles en distintas enfermedades. Son lipofílicos, por eso se asocian principalmente a infecciones de la cara, el cuello, el tronco, axilas, ingle, etcétera. No son anaerobios en estricto rigor, son aerotolerantes, así que no son tan difíciles de rescatar, si bien el problema es que crecen lento. Y a su vez, esta especie tiene otras 3 subespecies que tienen diferencias tanto a la microscopía como al cultivo, pero no se ha determinado todavía que tengan diferencia en patogénesis. Son infecciones casi siempre oportunistas y habitualmente de la unidad pilosebácea, por eso son fundamentales en el rol inflamatorio del acné, pero también son súper importantes en las infecciones asociadas a prótesis articulares y son una catástrofe. Habitualmente son infecciones tardías de prótesis, ¿ya? Cuando uno coloca una prótesis articular, uno habla de infecciones precoces cuando ocurren en los primeros 3 meses post instalación. Y esas infecciones casi siempre van a ser por estafilococos en toda la variedad, no solo aureus, casi siempre van a ser de los otros, los que nosotros le decimos coagulasa negativos. Pero ya cuando ha pasado más tiempo, después de los 3 meses, tiende a ser este agente y es catastrófico producto de que la infección primero ocurre en profundidad y después va a ir hacia la superficie y nos vamos a dar cuenta cuando ya esa prótesis está comprometida y el tratamiento va a ser bastante complejo. Aquí solo para mostrarles que cómo se fue dividiendo esto, estábamos hablando de la familia Propionibacteriaceae. Propionibacterium sigue existiendo como género, pero perdió toda su importancia en clínica al separarse los que eran principalmente patogénicos para el ser humano en este nuevo género, que ya no tiene nada de nuevo, pero la gente todavía sigue hablando de Propionibacterium agnes, donde tenemos Cutibacterium, al menos 5 especies, pero la más importante es agnes con sus 3 subespecies. Y aquí solo para que vean a qué se refiere uno con que tienen diferencias morfológicas, aquí tenemos las 3 subespecies y ustedes pueden ver que los bacilos no son para nada similares cuando uno los mira a la microscopía, pero esto la verdad es que es muy subjetivo, operador dependiente, no es suficiente como para decir que son cosas distintas. Esto obviamente se tuvo que determinar por método genético y las colonias también tienen algunas diferencias. ¿Qué es lo que vamos a ver en las muestras biológicas? Entonces, estos bacilos gram positivos que son ligeramente curvos y en los cultivos tienden a formar estos grumos grandes de agrupación de las bacterias que son muy típicos cuando uno los ve, dice que lo más probable es que va a ser un Cutibacterium. La distribución corporal, entonces, dijimos que gusta mucho de la zona sebácea, así que lo vamos a ver mucho en cara, en la zona perinasal, en la zona alrededor de los oídos y en el tronco superior principalmente. Ahora, el rol de este agente no es solamente patogénico, por lo general produce enfermedad cuando hay un desencadenante, como puede ser en el caso del acné, que es una patología de la unidad pilosebácea con inflamación, se ve favorecido su proliferación y en el caso de la prótesis, la presencia de un cuerpo extraño. Pero si bien tiene factores de virulencia que salen acá, no es mi objetivo que se los sepan cada uno, pero hay cosas que ya se han conversado, adhesinas, distintas enzimas para destruir la matriz extracelular, etcétera. Pero también su presencia en un paciente sano y en piel sana se considera parte de la microbiota de un paciente y nos protege bastante si es que no hay algún factor de riesgo que permita que crezca en exceso. Y aquí pueden ver que su lugar favorito para ubicarse en las profundidades del folículo piloso, y eso principalmente porque si bien es aerotolerante, va a preferir la profundidad. Y lamentablemente el problema es que forma esto que ya vimos en enterobacterial y no fermentador, estas odiosas biopelículas que ustedes tienen un clavo de una prótesis. Ustedes pueden ver esto que parece tierra, pero en realidad no, es una biopelícula en la microscopía electrónica y esto no es más que un montón de bacterias pegadas unas con otras y que no voy a poder eliminarlo con un tratamiento antibiótico. Yo probablemente voy a tener que ir a sacar ese cuerpo extraño. Así que resumiendo, la enfermedad humana, principalmente en el acné vulgar, asociado a prótesis, pero también se le ha implicado últimamente como un favorecedor de la oncogénesis a nivel prostático y también su rol en patologías inflamatorias como la sarcoidosis,
pero no nos vamos a meter en eso principalmente porque todavía no hay mucha evidencia como para que yo les pueda mostrar que la asociación es causal, pero probablemente juegue un rol. Así que a recordar como manifestaciones clínicas principales el acné vulgar, que esto se tiene que tratar siempre. O sea, el acné no es un problema estético, es una enfermedad y el acné tiene variantes terriblemente graves que pueden afectar la vida de un paciente, o sea, se pueden morir, como la versión conglobata o el acné fulminans, así que no lo dejen estar nunca en un paciente cuando lo vean, a pesar de que lo estén viendo por otra cosa. Y en prótesis, la que ustedes quieran. Podemos tener prótesis valvulares, prótesis articulares, dispositivos como catéteres endovenosos, derivaciones ventriculoperitoneales para pacientes que tengan hidrocefalia. Pero si uno tuviera que escoger en las que es más frecuentes, son las prótesis articulares, encabezan la lista y siempre aparecen como el segundo o tercer agente en frecuencia en la infección asociada a derivaciones ventriculoperitoneales. Y la prótesis articular es quizás la catástrofe más grande a la que uno se puede enfrentar porque van a ver un paciente que tiene esto, por ejemplo, aquí una prótesis de hombro, y ustedes pueden ver cómo está emergiendo desde la profundidad esta secreción purulenta sin tanta inflamación superficial, y esto les dice que la infección viene desde lo profundo. Y eso significa que aquí yo probablemente voy a tener que entrar a sacar esa prótesis, o sea, dejar esta articulación disfuncionalizada y el recambio en un tiempo, que es en el fondo yo entro, saco, limpio y coloco al tiro una nueva prótesis para que el paciente siga con su vida y lo dejo con antibióticos, no es una opción. Voy a tener que entrar, limpiar, dejar lo que se llama espaciador para que se mantenga la articulación, el espacio de la articulación. Eso queda desfuncionalizado, tratar por un tiempo y después en una segunda oportunidad ir a colocar la prótesis con todo lo que significa para el paciente. Y otras infecciones importantes, como dijimos, dispositivos cerebrales, cardiovasculares y catéteres. Eso, no sé si tienen alguna consulta con los gram positivos anaerobios que no forman esporas. Doctor, yo tengo una pregunta respecto a lo último que estaba hablando. ¿Qué pasa más o menos con el tejido asociado a la articulación? Como considerando que ya está infectado, como hay necrosis quizá ahí Esa es o una cómo- buena pregunta porque afortunadamente no es un agente que produzca tanta destrucción de tejido, pero cuando tú entras a limpiar tienes que sacar todo lo que se vea desvitalizado. O sea, no solo vas a tener que sacar la prótesis, sino que todo el tejido que se vea infectado, toda la secreción purulenta que haya, toda la fibrina y dejarlo más limpio posible para reducir de esa manera la cantidad de bacterias a eliminar con el tratamiento. De hecho, los traumatólogos, sobre todo los de adultos, gustan mucho de dejar antibiótico local y usan cementos con antibióticos, usan perlas con antibióticos que no podríamos tener mucha evidencia al respecto, pero en un afán de hacer este manejo local, por lo mismo que tú dices, que va a haber tejido desvitalizado, que quizás la llegada no va a ser suficiente, que ya es un paciente añoso la mayoría de las veces. Entonces hay un montón de otros factores de riesgo que van a afectar el tratamiento. Ya, muchas gracias. Ya, entonces ahora vamos a seguir con los gram negativos anaerobios y después nos vamos a tomar un descanso. Bueno, este también es un caso, un paciente mío. Obviamente yo me dedico a la enfermedad infecciosa pediátrica, así que discúlpenme, van a ser puros niños. Pero este es un paciente de 2 años que tenía el antecedente de un quiste aracnoidal, que en el fondo, imagínense un saquito de agua en el espacio aracnoideo que no tiene muchas implicancias para la vida de los pacientes si es que no produce efecto de masa. Esta paciente sí tenía síntomas, así que se le instaló en su momento una derivación ventriculoperitoneal para vaciar este quiste. Y lamentablemente llegó con una infección por Escherichia coli y quedó con tratamiento para ese Escherichia coli, pero pese a estar con el tratamiento para el agente que se aisló, seguía con fiebre, estaba en malas condiciones y uno se preguntaba qué estaba pasando. Y le hicimos un escáner, o le hicieron un escáner porque uno ya la vio con el escáner hecho. Y aquí pueden ver que esta cuestión había crecido de manera brutal. Tiene aquí un tremendo efecto de masa. Miren cómo se desvía la línea media. O sea, esta paciente literalmente está en riesgo vital y esto tiene que ir a pabellón. Y por dentro se ve súper poco homogéneo. No se ve negrito como debiera verse, sino que claramente se nota que hay algo de secreción. Y aquí un mensaje importante, que es que aunque yo haya aislado una Escherichia coli, esto conceptualmente es un absceso. Es una cavidad que está infectada, una cavidad líquida y es inevitable que va a haber llegada de anaerobios a esta cavidad. Entonces, cuando ustedes revisan los esquemas empíricos, siempre llevan cobertura anaerobia. Que en este caso, elección hubiera sido dejarle
una cefalosporina de tercera si la Escherichia coli es sensible y metronidazol. Y de hecho la paciente mejoró con la cirugía y metronidazol. Entonces, ojo, las infecciones que son polimicrobianas por definición, eso no cambia porque ustedes en un cultivo encuentren solo un bicho. Sigue siendo polimicrobiana. Lo más probable es que los otros o no crecieron porque no se les dio las condiciones. Yo no puedo ir a un absceso, por ejemplo, en este caso, ir a tratarlo solo contra ese agente porque por definición es polimicrobiano. Y aquí claramente habían anaerobios que no se pudieron cultivar y era curioso porque además teníamos un gram que acompañaba, porque uno sacaba el líquido, en el gram se veían bacilogram negativos, no crecieron, claramente son anaerobios y estaba en tratamiento de la Escherichia coli. Entonces aquí, como generalidades, las infecciones más habituales son del tracto respiratorio, genitourinario y gastrointestinal, pero se pueden translocar también a otros lugares que les den las facilidades, como puede ser cualquier absceso. Estas son las infecciones que predominan, o sea, son las bacterias que habitualmente predominan en estas zonas del cuerpo. El tracto respiratorio no es estéril y dentro de las bacterias más habituales que hay están los gram negativos anaerobios, en el tracto gastrointestinal lo mismo y en el genitourinario, sobre todo en el femenino también. Hay mucha diversidad de especies, nosotros vamos a revisar algunas que son las más importantes que yo quiero que recuerden, pero no les podría decir que eso es todo, hay muchísimas más. Es muy importante el rol que tienen como estabilizadores de la microbiota bacteriana residente y lo que revisamos tanto como su rol de defensa por estar ocupando espacio como entrenamiento inmune, así que no hay que atacarla si no es necesario, porque previenen entonces la colonización por distintos agentes patógenos. Aquí siempre vamos a hablar de infecciones mixtas. Afortunadamente, la variedad de bacilos gram negativos que afectan al ser humano son bastante pocos versus la variedad que existe, pero nunca olviden, por favor, que son infecciones polimicrobianas. ¿Cuáles son los géneros más frecuentes? Bacteroides es lejos el más frecuente, lejos, probablemente 70% de todas las infecciones por bacilos gram negativos anaerobios que si bien son polimicrobianas, van a ser una sopa de distintos bichos, el anaerobio que va a estar casi siempre es este. Después vendría Bellonella, sobre todo cuando estamos hablando de boca, cuello. Fusobacterium, Prevotella y Porphyromonas casi siempre las van a encontrar en lo mismo, cuello, tórax. Y esas son las que a mí me interesa que recuerden. Aquí les dejo otras que vienen en frecuencia, pero lo que está destacado es lo más importante. ¿Cuándo vamos a pensar o dónde se ubican estas infecciones? Siempre las vamos a pensar en infecciones de cabeza y cuello donde hayan absceso o secreción purulenta. Siempre las infecciones sinusales y de oído cuando son crónicas, no en las agudas, ¿ya? En las infecciones rinosinusales y en las infecciones óticas agudas rara vez hay anaerobios, siempre son agentes respiratorios de la comunidad como neumococo, Haemophilus influenzae o moraxella. En el absceso cerebral siempre, siempre la cobertura de bacilos gram negativos anaerobios de regla. Infecciones pleuropulmonares, sobre todo cuando hay derrame pleural o empiema pleural, que la diferencia está principalmente en que en una yo tengo opus franco, que es el empiema, o tengo cultivo positivo o se visualiza microorganismo, eso define un empiema. En las infecciones intraabdominales y pélvicas siempre va la cobertura con corrupción, por ejemplo, no es lo mismo un paciente que viene con una apendicitis, no viene complicada, lo operaron al tiro, el apéndice no está perforado, probablemente ese paciente se puede ir de alta al día siguiente sin antibiótico. Pero el paciente que llegó perforado, que llegó con una peritonitis, ya tenía alterada la barrera intestinal y esa infección es más complicada y hay que tratarla por tiempo y ese tiempo incluye cobertura anaerobia. Piel y partes blandas, contrario a lo que uno podría pensar que debieran ser infecciones por aerobios o facultativos porque están expuestos, la verdad es que no. Hay infecciones graves, sobre todo las que generan necrosis, que crean el ambiente ideal para que crezcan las bacterias anaerobias. Y también se pueden ver en infecciones osteoarticulares principalmente asociadas a prótesis, con mucha menos frecuencia que los gram positivos anaerobios. O sea, en prótesis ganan lejos los gram positivos. Estafilococo encabezando la lista y después vendrían los otros como Scutibacterium. La Bellonella tiene al menos 16 especies, probablemente la literatura va a diferir en esto porque distintos grupos aceptan distinta cantidad de especies,
Pero para el ser humano, la verdad es que patogénicas hasta el momento son solo 5 y la que ustedes tienen que recordar es Veillonella párvula como la que más se aísla. Es estrictamente anaerobio, así que es difícil lograr su aislamiento en los cultivos, pero uno asume su participación sobre todo en las infecciones odontogénicas. Es parte de la microbiota oral, respiratoria, gastrointestinal y genitourinaria, pero principalmente de la oral. ¿Ya? O sea, si uno toma una muestra de saliva y hace un cultivo anaerobio, la bacteria más abundante va a ser Veillonella. Eh, y a medida que yo bajo el pH gástrico, por ejemplo, los pacientes que usan inhibidores de bomba de protones o otros fármacos contra la acidez, eso hace que la flora del esófago y del estómago se empiece a parecer a la de la boca, ¿ya? Y hay poco conocimiento respecto a su patogénesis, pero sí hay algunas cositas que les puedo mostrar al respecto. Y se aísla principalmente, cuando uno revisa las series de casos, lo van a ver en infecciones del sistema nervioso central, respiratorias y bacteriemias, porque es en las que se toman cultivo. La verdad es que hay poca información de las odontogénicas porque no siempre se toman cultivo, la mayoría de las veces se intenta primero tratar de manera empírica y solo se deja el cultivo para el fracaso, lo que no es lo ideal, pero en términos de manejo de esas infecciones está bien. Bellonela, cuando se encuentra eh, expuesta a la superficie, por ejemplo, del esmalte dental o la superficie de las encías, tiene un rol de simbionte y de como parte de la microbiota. Y por ende no produce daño, no hay ningún problema. Pero si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene patología, aquí por ejemplo una gingivitis que produce retracción de las encías, Bellonella va a penetrar en profundidad, ya no va a estar en la superficie, y este ambiente más profundo, carente de oxígeno, le va a proporcionar un nicho en el cual va a crecer en cantidad y en patogenicidad, porque este cambio de ubicación hace que la bacteria exprese distintos factores que le permiten generar enfermedad. Y aquí uno de los principales factores de riesgo, además de la patología odontológica preexistente, es la disbiosis, por ejemplo, estar tomando antibióticos previamente. Las manifestaciones más frecuentes, la lista es bien larga, uno puede ver que sale siempre meningitis, osteomielitis, prótesis, pulmón, endocarditis, bacteriemia, pero veamos qué es realmente frecuente en la vida real. En la vida real lo más frecuente son los abscesos y principalmente a nivel de cabeza y cuello, las neumonías aspirativas, que tiene lógica porque en el fondo estos pacientes, si aspiraron algo, por lo general aspiraron su saliva y por ende eso es lo que termina en el pulmón, asociadas a mordedura, de nuevo, contaminación con saliva, y infecciones rinosinusales crónicas que también están conectadas con la cavidad orofaringea. Respecto a bacteroides tiene muchas especies, pero ustedes van a escuchar en clínica siempre del Bacteroides fragilis, que en realidad es el Bacteroides grupo fragilis, porque son varias bacterias. Y lo que a mí me interesa que tengan claro es que este grupo se ha ido desintegrando. ¿Y por qué? Porque en el laboratorio va a empezar a aparecer esta diferencia con el tiempo. Lo que clásicamente nosotros decíamos que era Bacteroides fragilis, son más de 20 especies de 3 géneros distintos, bacteroides, parabacteroides y bucaicola. A mí me interesa que recuerden bacteroides, ¿ya? Y es el que habitualmente vemos en clínica, pero que entiendan que probablemente lo que antaño era bacteroide era esta mezcla de bacterias que hoy en día hemos podido ir diferenciando con más detalle y darnos cuenta de que no eran una sola cosa. Algo característico de bacteroides en la tinción de Gram es que son pleomorfos. Si ustedes ven la tinción, como que hay distintas cosas, como que algunas son más largas, otras son más cortas, algunas incluso parecen cocáceas. Y uno piensa por la tinción de Gram que hay distintas bacterias, porque hay distintas morfologías. Entonces se dice que simula una infección polimicrobiana y a veces solo está bacteroides en la muestra. La otra característica es que se tiñe súper débil al gram, es un gram negativo, así que lo va a teñir la fucsina, em, pero aún así se tiñe poco. Y es en su mayoría, para hacerlo más simple, en su mayoría son anaerobios estrictos. Y bueno, requieren medios enriquecidos para su crecimiento porque algo que acelera mucho su crecimiento es la presencia de bilis, ¿ya? Por eso la predicción por el tracto digestivo. Es el anaerobio, como les decía, más frecuentemente aislado en muestras clínicas, independiente de si es gram positivo o gram negativo, este es el que gana en todas las muestras.
Se considera un simbionte del tracto gastrointestinal hasta que sale de su ubicación habitual. Y además es tremendamente virulento una vez que está fuera, o sea, es muy agresivo una vez que sale el intestino y es el agente anaerobio que probablemente más mecanismos de resistencia ha desarrollado en el tiempo. Aquí solo para mostrarles la salida de muchos bacteroides en sus nombres antiguos, a ser, por ejemplo, Poicatella o Parabacteroides, eh, lo que marca una diferencia importante respecto a lo que entendíamos, porque si yo estoy diciendo que lo que hace 20 años atrás diagnosticaba como bacteroides hoy en día son bacterias distintas, ¿cómo sé yo de cuál de estas tenía la culpa realmente? ¿Ya? Porque no tengo esas muestras como para volver a retestearla y asegurarme que sea lo que hoy en día decimos que es bacteroide, pero por la virulencia de la gente lo más probable es que hayan sido bacteroides reales. Acá les dejo entonces lo que va quedando dentro del grupo. Aquí tienen cómo se ramificó y se separó. Lo que va quedando en el grupo es lo que está acá en esta figura, pero lo que está en negro es lo que tienen que recordar. Esta bacteroides frágiles en sentido estricto, que debiera informarse así, pero todavía no tenemos una posibilidad de hacerlo a nivel clínico. Y el segundo más importante, este Toyota Omicron, que lo seguiría en frecuencia. Acá pueden ver que cuando uno revisa los aislamientos de muestras clínicas, por ejemplo en sangre o en cualquier otra muestra clínica, lejos, bacteroides frágiles es el más frecuente, seguido por Theta iota Omicron, y que los agentes que encontramos habitualmente en las deposiciones de las personas sanas, los bacteroides de nuestra flora, no son precisamente los que me enferman. Entonces es altamente probable que por algún motivo el paciente adquiera un bacteroide más virulento o ya sea por una cirugía, por contacto con el sistema de salud, por uso de tratamiento antibiótico, por factores de riesgo y que esto favorezca la enfermedad. Y como decíamos, a la microscopía entonces se ve este mix donde hay bacterias más largas, más cortas, algunas que parecen bacilo, otras que parecen cocobacilo, algunas que parecen cocácea. Y esto se debe a que morfológicamente son distintos, efectivamente tienen un pleomorfismo importante y también tienen un factor de virulencia que es la cápsula, que es extremadamente variable. Algunos tienen una cápsula muy amplia, que son los que se denominan con macrocápsula, que son mucho más agresivos que los que tienen microcápsula o los que no tienen cápsula. Entonces, efectivamente hay un comportamiento variable de la agresividad de esta gente y probablemente tenga que ver con dónde se encuentre. Respecto a cómo produce la enfermedad, se le considera oportunista porque la enfermedad se produce cuando pasa del intestino a un lugar estéril donde no debiera estar, como puede ser la sangre, como puede ser el líquido pleural, como puede ser el sistema nervioso central, etcétera. Y lo característico es que va a formar abscesos, por eso uno siempre anda cubriendo a esta gente en abscesos que tengan estos orígenes y de esta infección primaria pasan a la sangre. O sea, si yo lo encuentro en un hemocultivo, por ejemplo, tengo que ir a buscar dónde está el foco primario en ese paciente, porque no es tan frecuente que sea estrictamente solo una infección de la sangre. Tiene distintas adhesinas que le permite adherirse al epitelio gastrointestinal y algo relativamente nuevo, si bien tiene algunos mecanismos para producir evasión inmune, esto no es suficiente para generar enfermedad, pero sí se ha visto en el laboratorio cuando uno cultiva esta bacteria y la pone en contacto con líneas celulares, que es capaz de atravesarlas. Entonces probablemente hay mecanismos que le permiten a esta bacteria translocarse desde el intestino hacia otras zonas si es que el organismo se lo permite. Y también un cuadro clásico que no es invasivo es la diarrea por bacteroides. Es prácticamente imposible diagnosticarla en clínica en el día a día, pero esto habitualmente es porque bacteroides puede producir una toxina que separa las uniones estrechas y por ende hay pérdida de solutos que arrastran agua y con eso se produce una diarrea que por lo general es aguda y puede llegar hasta ser persistente. Es una diarrea que puede durar entre 1 y 2 semanas. No es necesariamente un cuadro tan terrible, casi siempre se asocia a brotes como intoxicación alimentaria. Y resumiendo entonces, las manifestaciones clínicas más frecuentes van a ser las infecciones intraabdominales, lejos, las infecciones ginecológicas, el proceso inflamatorio pelviano, menos frecuente en infecciones de tejidos blandos donde haya necrosis, porque aquí hay otros agentes que son más habituales, infección de la sangre o bacteriemia, que esto por lo general va a ser secundario a la presencia de una infección ya sea abdominal o ginecológica, y
Dentro de las posibilidades está la diarrea aguda, pero habitualmente es autolimitada y no requiere estudio ni tratamiento. El problema con bacteroides es que además es el que ha desarrollado más mecanismos de resistencia, ¿ya? Em, yo no los voy a aburrir mucho con esto. En pediatría vamos a tener dos clases de antibióticos para aburrirse conmigo, pero de los antibióticos que nosotros utilizábamos clásicamente para tratar anaerobios, tenemos las penicilinas y tenemos el metronidazol. Y aquí, lamentablemente, uno puede ver que se ha perdido la sensibilidad a penicilina en el 90% de los casos, ya no es una opción, ya uno deja de considerar un antibiótico cuando hay una resistencia al 10%, entonces comprenderán que un 90% es implanteable su uso. También hay resistencia a carbapenémicos que clásicamente se considera que cubren este agente. Uno dice en clínica que usar un carbapenémico más metronidazol es redundante porque tienen el mismo espectro, pero pudiera ser que existiera resistencia. Y afortunadamente el fármaco que más utilizamos para cubrir lo que es metronidazol, la resistencia se mantiene baja, pero existe. Y eso ya nos pone en una situación súper compleja. Y como el último agente anaerobio que vamos a revisar dentro de los gram negativos, está Fusobacterium. Fusobacterium es un dolor de cabeza porque no se han puesto de acuerdo todavía en la taxonomía. Cambian todos los años el número de especies. Un año dicen que existen subespecies, el otro año dicen que no, que son especies distintas. Entonces, la verdad es que no nos vamos a meter en ese terreno. A mí me interesa que recuerden que hay al menos cuatro especies que son patogénicas para el ser humano y lejos la más frecuente y más importante es Fusobacterium nucleatum, seguido de Fusobacterium necrophorum. Ahora, no se asusten si en alguna parte se encuentran con que Fusobacterium nucleatum tiene cuatro subespecies o cuatro especies y les van a salir así. Considérenlo como un único bicho por ahora, pero sí lo más probable es que son cuatro especies distintas. Aquí este es como el actinomyces, pero gram negativo. También son pleomorfos, son alargados y forman filamentos, pero son gram negativos, ¿ya? No gram positivos. Entonces a mí me informan en una muestra clínica, por ejemplo, de un absceso que hay bacilos gram negativos alargados o fusiformes, como se dice en el lenguaje de la microbiología, o que forman filamentos, y no tengo desarrollo en el cultivo, está diciendo que probablemente sea un fusobacterium. Si bien son aerotolerantes, requieren sí un ambiente enriquecido en dióxido de carbono. Entonces muchas veces los cultivos son negativos porque la muestra no va bien rotulada, o sea, si yo mandé un absceso, tengo que poner que es una muestra de absceso para que se cultive como corresponde. Se considera parte de la microbiota de la cavidad oral, del tracto genitourinario y gastrointestinal, sí, pero no todas estas bacterias. El aislamiento de Fusobacterium nucleatum se considera patogénico siempre, y ya vamos a ver por qué. Y Fusobacterium necrophorum cuando produzca enfermedad, que lamentablemente son casi siempre cuadros bastante agresivos de cuello asociados a las amígdalas o a los espacios cervicales. ¿Y por qué Nucleatum se considera en estos momentos patogénico siempre? Porque tiene un rol bien establecido en la carcinogénesis del cáncer de colon. Respecto a la taxonomía, no los voy a aburrir mucho. Existen, perdón, cinco clados o grupos de especies, y el clado A y el B es el que agrupa las especies patogénicas, y aquí ustedes pueden ver Nucleatum con sus divisiones, que les digo que esto para mí no es necesario que se lo aprendan porque ni siquiera los taxonomistas están de acuerdo si van a ser subespecies o van a ser cuatro especies del mismo bit, no sé. ¿Ya? Recuerden simplemente que existe Nucleatum y Microforum. La manifestación clínica más clásica que la van a encontrar y que a los otorrinolaringólogos les encanta el síndrome de Lemierre, ¿ya? Que debe su nombre claramente a quien lo describió, lamentablemente a quien lo describió mucho después que lo habían descrito otras dos personas, pero bueno, el que publica gana. Y es bastante característico, un paciente que inicia con fiebre alta y odinofagia severa, y que en el fondo orienta que es una faringoamigdalitis bacteriana. Se complica con un absceso periamigdaliano que puede ser uniobilateral, y este absceso por lo general se extiende hacia los vasos sanguíneos, provocando tromboflebitis y obstrucción del vaso sanguíneo. Se forma un absceso y esto puede diseminarse a los distintos órganos por la vía sanguínea y es de riesgo vital. Y es lo que ustedes ven acá. Acá ven una yugular interna llenita de contraste brillando, y acá no hay yugular interna y hay un absceso donde debiera estar la yugular.
Esto es tremendamente grave, tiene que ir a pabellón y afortunadamente el tratamiento es relativamente simple desde el punto de vista antibiótico. Y puede tener múltiples complicaciones, embolías a distancia, óseas, hepáticas, sistema nervioso central y una infección catastrófica. Aquí tienen otro ejemplo donde se ve cómo aquí se llena la yugular, acá no se llena y además hay un pedacito de aire. Qué horrible, porque en el fondo significa que está, siempre que hay pérdida de la irrigación sanguínea y se está acumulando aire, uno tiene que estar pensando en que la infección es por anaerobio. Pero quizás lo más preocupante es la asociación con riesgo cardiovascular y con cáncer, ¿ya? Hay algunas manifestaciones que están relativamente bien asociadas, como la enfermedad periodontal, el cáncer colonorrectal y los resultados adversos del embarazo si es que existe una infección por estos agentes durante la gestación. Así que las manifestaciones las podemos dividir en infecciosas, donde tenemos las infecciones orofaringes, que no necesariamente van a ser el síndrome de Lemierre clásico, que es bastante grave y raro de ver, pero en una amigdalitis perfectamente puede haber fusobacterias y por eso el tratamiento de elección es la amoxicilina y no otra cosa. Abscesos cerebrales también lo hemos encontrado y de hecho lo hemos cultivado en el hospital en algunos pacientes. Más raro, infección del torrente sanguíneo y sí se puede asociar a infecciones durante el embarazo. Y de las no infecciosas, la más importante que hay que recordar es su asociación con cáncer de colon, ¿ya? Si bien también se le considera proinflamatorio crónico y asociado a enfermedad cardiovascular. ¿En qué muestra es donde más se encuentra? Clásicamente en abscesos amigdalianos. Ustedes pueden ver acá en esta serie que si uno compara con otitis, adenopatía, solo amigdalitis, infecciones de los senos, paranasales, lejos, absceso amigdaliano es la muestra donde más uno encuentra Fusobacterium, sobre todo necrofolum. Pero nucleatum, el problema que tiene es su asociación con cáncer, y no los voy a aburrir mucho con carcinogénesis, pero lo que ocurre acá es que lo que expresa en su superficie una adesina, que es FAT-A, al entrar en contacto con el epitelio gastrointestinal, eh, activa vías de proliferación que se consideran oncogénicas, ya que el, lo que sale acá graficado, que ustedes pueden ver que la célula empieza a proliferar de forma desproporcionada y descontrolada. Y mientras más bacterias hayan, por lo general es peor el escenario. De hecho, se ha propuesto que dentro de la prevención del cáncer de colon uno pudiera hacer un tamizaje de estas bacterias que se asocian al cáncer como un predictor precoz antes de que aparezcan lesiones. Y la otra forma en la que ayuda es que esconde a estas células que están proliferando del sistema inmune, porque las proteínas de superficie, aquí es otra adesina, que es la adesina FAP2, esta adesina se une a las células que debieran destruir a mis células que están proliferando de manera descontrolada, que habitualmente va a ser la célula NK y si hay después una sensibilización, los CD8 citotóxicos. Pero si yo tengo acá a las bacterias uniéndose a estas células y en el fondo distrayéndolas, va a haber una proliferación descontrolada aún mayor. Así que tiene un doble rol, favorece la proliferación y además protege a las células que están ya proliferando de manera descontrolada. Ya chiquillos, me imagino que se quieren tomar 10 minutos o quieren seguir de largo. Asumo el silencio como 10 minutos. Sí, doctor. Sí, Ya. Entonces nos vemos en 10 minutos. ya.